Señoras y señores, llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 15 de agosto y también la mitad del mes. Este día vamos a estar hablando de un tema muy importante. Si usted tiene familiares diabéticos o amigos o conocidos o usted mismo padece esta enfermedad, pues este día aprenderemos mucho acerca de la alimentación en el paciente diabético. Veamos la cápsula y luego le presento quiénes me acompañan hoy. Un plan de alimentación para la diabetes es una guía que le dice qué tipos de alimentos debe comer y en qué cantidad durante las comidas y bocadillos. Este debe amoldarse a su horario y hábitos. Algunos recursos para planificar comidas incluye el método del plato saludable, contar con carbohidratos y el índice glucémico. Este plan también ayuda a controlar mejor su nivel de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol, además de mantener un peso apropiado. Si debe bajarlo o mantenerlo, llevar este tipo de alimentación puede ayudarlo. Las personas con diabetes deben prestar particular atención para asegurarse que existe un equilibrio entre sus alimentos, insulina, medicamentos orales y ejercicio, para ayudar a controlar su nivel de glucosa. Esto suena como mucho trabajo, pero su médico o nutricionista puede ayudarlo a crear una dieta saludable que sea adecuada para usted. Cuando tome buenas decisiones con respecto a los alimentos, mejorará su salud en general e incluso podrá prevenir complicaciones como enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer. No hay ningún alimento perfecto, o sea que incluir una variedad de estos y fijarse en el tamaño de las porciones es clave para una alimentación sana. Además, asegúrese que sus selecciones de cada grupo ofrezcan más calidad de nutrientes que pueda encontrar. Si usted es una persona diabética y quiere saber cómo llevar una alimentación adecuada, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. Acompáñenos. Bueno, demos la bienvenida a nuestros invitados. Estamos hablando paciente diabético. Usted sabe que es un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa que eventualmente puede llegar y dañarnos los riñones. Por lo tanto, es importantísimo tener el punto de vista de un nefrólogo. Nos visita hoy el doctor Carlos Enríquez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a hablar de temas relacionados con diabetes y riñón, que es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, doctor. Y para hablar de la alimentación y colaborarnos con todos sus conocimientos, nos acompaña este día la licenciada en nutrición, Belinda Martínez. ¿Qué tal, Belinda? ¿Cómo estamos? Bien, gracias nuevamente por la invitación y es un gusto tener nuevamente acá, ¿verdad? Para poder despejar las dudas que puedan existir y también compartir de nuestros conocimientos para que ustedes aprendan a llevar una buena alimentación en estos procesos de enfermedad. Gracias, Belinda, por tu tiempo, y creo que vale la pena también recordar a la gente, bueno, hay muchas personas por ahí que tienen familiares diabéticos, que tienen una carga genética importante de la cual se tienen que cuidar. Por lo tanto, también los consejos que vamos a dar este día no solo van a aplicar al paciente diabético ya diagnosticado, sino también para el paciente que a lo mejor está pateando el cable y que puede ser diabético, ciertamente. Así que, ¿qué te parece si hablamos un poquito del metabolismo en general de los alimentos para que vayamos entendiendo la diferencia entre una persona no diabética y una persona diabética? Ok, cuando hablamos de una persona diabética, recordemos que esto es diagnosticado a través de un médico y a través también de exámenes de laboratorio, en donde hay diferentes clasificaciones de la diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional, y actualmente ya hay otras dos clasificaciones, que es la diabetes de Modi o la diabetes de Landa, que son las diabetes genéticas que se están dando y que están muy diferentes. La diabetes tipo 1 es aquella donde se dan en edades más tempranas. No necesariamente tiene que ser el paciente con obesidad o con exceso de peso. En la diabetes tipo 2, una de las características es que sí se puede presentar un exceso de peso o una obesidad y generan previamente una insulinoresistencia o un problema de la secreción de la insulina. La diabetes en general es cuando nosotros no podemos
sintetizar o metabolizar bien los carbohidratos o los glúcidos en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una hormona que se llama la hormona de la insulina. La insulina es como el cochecito que lleva el azúcar a nuestras células y es la que nos da la energía. ¿Cómo lo hacemos? A través de los alimentos. Por ejemplo, las frutas, los cereales llevan esa cantidad de carbohidratos o energía o azúcares que son transformadas y actúa la hormona insulina para llevarlas hacia adentro de nuestras células. El problema de la diabetes es que nosotros no tenemos bien ese cochecito. Es como que si le hiciera falta la gasolina del carrito. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Esa glucosa no puede ser transportada hacia adentro de la célula y comienza a haber una azúcar en sangre a grandes cantidades o excesivas. Y ahí empezamos a hablar de azúcares a mayores de 100, 120, 130, donde el paciente comienza con cierta sintomatología, ya sea de que empieza a orinar frecuentemente o que dentro del examen de orina encontramos también residuos de glucosa en la orina, o también empieza a tener mucha sed, o comienza también con sueños, o a veces también comienza con hiperfagia o comer demasiadas cantidades. Entonces aquí ya es un diagnóstico previo para hacer evaluaciones de examen de sangre y de otro examen que se llama hemoglobina glicosilada, que ese es el diagnóstico de referente que vamos a utilizar para ver qué tipo de diabetes es la que estamos manejando. Y en este periodo agudo, Belinda, gracias por esa explicación, también podemos encontrar que el paciente que está siendo diagnosticado con diabetes puede tener de pronto una pérdida súbita de peso. Entonces, no se explica por qué, aparte de toda la sintomatología que está teniendo, ¿verdad? De pronto puede haber eso. Ahora bien, vamos a dejar que el experto también nos explique un poco más al respecto, que ya lo tenemos por acá. Nos acompaña el doctor Rafael Orellana, endocrinólogo. ¿Qué tal, doctor Orellana? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por su tiempo, de verdad. Bueno, el día de hoy les decía, vamos a centrarnos en la alimentación del diabético, pero yo también quería que entendiéramos, la gente que está en casa, que nos entienda el porqué, la importancia de la alimentación, que es tan diferente, como es algo de los pilares fundamentales del manejo del paciente diabético y del insulino resistente, como mencionaba, en la alimentación. Y hay un error frecuentísimo, que usted no me dejará mentir, doctor, y es que la gente cree que, no, si es que yo no como azúcar, yo no como postre, yo no como nada dulce, ¿cierto? Sí, el problema es que el control de la diabetes, el 50% lo hace la boca. El otro 50%, los medicamentos y el ejercicio. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? La medición del tipo de alimento. Hoy hablamos de índice glicémico de cada uno de los alimentos, que es importante para el control de la glucosa. La mayoría de veces creemos que el control de la diabetes solo es la pastilla. Por eso es que no logramos controlar efectivamente la glucosa. Para decir que uno está bien controlado, idealmente en ayunas uno debe tener una glucosa abajo de 100, aunque las guías hoy en día nos dicen abajo de 120, y 2 horas después de comer abajo de 140. Eso es lo ideal. No por tener diabetes yo voy a andar con glucosas de 180, 200. Eso mismo le quería preguntar, porque hay muchos diabéticos, al igual que el hipertenso, muchas veces, que no me dejarán mentir acá, que el hipertenso dice, bueno, la verdad es que como yo soy hipertensa, que la anda en 130, sí, 90, no. Anda bien, ¿verdad? Pero realmente aquí no aplica. Con el diabético no aplica. Exacto. Queremos una glicemia en ayunas, ¿de cuánto, doctor? Abajo de 100 idealmente, 2 horas después de comer, abajo de 140. Abajo de 140. Con esos valores prácticamente seríamos unas personas con diabetes bien controladas. Ajá, que yo los riesgos que voy a tener pues van a ser mínimos. Muy bien. Si no es así, y lo que estamos viendo hoy en día es que sobrepeso, sedentarismo, y hoy en día se sabe que una persona, si tiene glucosa en ayuna alterada, que quiere decir valores entre 101 a 125, o un test de tolerancia a glucosa 2 horas después entre 141 y 199, por año tengo el 10% de riesgo de volverme diabético.
Quiere decir que al cabo de 5 años, casi es el 70% de que yo tenga dicha enfermedad. Muy bien. Doctor Enríquez, ya el doctor mencionó el chance que tengo de ser diabético al tener estos valores. ¿Qué pasa el diabético que continúa portándose de esta forma? Que no hace caso, no hace ejercicio, la alimentación la lleva. ¿En cuánto tiempo va a dañar el riñón? Es bien difícil de poder decir en tiempo, pero de que sí va a tener un daño es innegable, ¿verdad? Porque nosotros fisiológicamente tenemos un desgaste de más o menos 1 a 2% del riñón, un adulto arriba de 30 años. ¿Qué es lo que sucede cuando por obesidad o picos de azúcar yo puedo gastar mi riñón, lo que me lo debería de gastar en 10 años, lo puedo gastar en un mes? Es decir, yo puedo bajar la fuerza de mis riñones hasta de un 5 a 10% por mes si yo mantengo demasiado elevados los índices de azúcar. Es bien importante el hecho porque la primera manifestación también de los riñones ante elevaciones de azúcar es incrementar su trabajo, es decir, empiezan a agotarse tempranamente por ese incremento del azúcar. Y eso es asintomático, de lo terrible. Entonces no vamos a tener ninguna manifestación. Entonces, y tal vez lo que podemos ver en un examen de sangre sencillo de creatinina es que anden creatininas de 0.5, que es una creatinina de un niño. Entonces, y le pueden decir, no, está bien. Y eso es un error bien frecuente, que digan, no, si está bien de la creatinina, está súper bien. Pero no, lo que está diciendo el riñón está trabajando demasiado a causa de esas elevaciones de azúcar. Ajá, entonces, ¿un valor de creatinina deberá andar en un adulto? Más o menos entre 0,7 a 1.1. 0,7 a 1.1. Bueno, eso es un dato también muy interesante. Vamos y escuchemos a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y luego volvemos a aprender más sobre la alimentación del diabético. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Lo que es cosas dulces, el pan dulce, todo eso, ¿no? Por ejemplo, la soda. Lo principal es el azúcar. Las cosas dulces, las harinas, mucha grasa. Los azúcares, los carbohidratos, no muchos, y no gaseosas, frescos dulces, sino que naturales, poca harina. Las harinas, las cosas aceitosas, las azúcares gaseosas, todo lo que lleva condimentos. Muchas gracias a todos por responder a nuestro sondeo. ¿Qué te parecieron las preguntas? Muy bien. Solo para aclarar, sí es cierto, cuando estamos hablando de una alimentación en paciente diabético, debemos de disminuir el consumo de azúcares o carbohidratos, pero no quiere decir que los vamos a evitar. Esto en general es un error que muchas veces cometemos. Tenemos que ver el balance de calorías y ver el balance también entre los diferentes tipos de carbohidratos que existen, complejos y los simples, ¿verdad? Que eso es lo que me va a ayudar a mí a estabilizar los niveles de la hormona insulina. O sea, por ejemplo, puedo comer una rebanada de pan con una cucharadita de jalea, pero en las cantidades apropiadas en un desayuno, por ejemplo, pero no es muy diferente la alimentación en un hombre que en una mujer, o la cantidad de calorías que vamos a cubrir va a ser muy diferente. No quiere decir de que un diabético se tenga que quitar totalmente todas las frutas, que muy erróneamente a veces hacemos que quitamos las frutas porque esas me elevan el azúcar. No debe de ser así, debe de haber un aporte, porque recordemos que también las frutas nos proporcionan potasio, fósforo, zinc, que también me va a ayudar a mantener mis niveles a nivel de mis músculos, que me le vaya a ayudar a nutrir correctamente. Entonces debemos de comenzar a nutrirnos apropiadamente y balanceadamente para mantener nuestros niveles de glucosa. Ahora, cuando nosotros no tenemos una buena alimentación, uno de los riesgos más grandes que hay, que actualmente hay en nuestro país, es el problema renal.
¿sí? Que comienza a incrementarse y que de hecho hay un incremento también de los problemas renales debido a una falta de educación alimentaria, porque tenemos excesos de peso, excesos de sobrepeso o obesidad, que como bien dijo el doctor, esto comienza a deteriorar nuestra presión, nuestros riñoncitos, nuestro páncreas comienza a trabajar mayor y comienza a haber un daño metabólico mucho mayor. Entonces es importante hacer conciencia de que si tenemos una dieta balanceada, vamos a evitar muchos riesgos en un paciente diabético. Doctor Enríquez, en general, para que la gente me entienda, ¿por qué la alimentación es importante? En el diabético todavía hay otro bereque ahí, ¿verdad? Como le diríamos, y es el problema que no es solo tengo que mantener la glucosa normal para que se mantenga con los medicamentos compensados, sino también para no dañar el riñón, que es lo que usted pide. Bueno, lo más importante, dependiendo de en qué etapa se encuentra el paciente y lo importante, cuánto pesa, cuánto mide. En el estudio del riñón es bien importante tener esas variables, la talla y el peso del paciente, y ver cuál es el índice de masa, que se llama, para ver el estado de este. Entonces, hasta cierta medida, lo que nosotros pedimos en ese momento, o como a un paciente diabético, lo primero es no desnutrirlo. Yo creo que, como bien dijo la licenciada, en el hecho de que tenemos ese concepto de quitarnos o erradicar algún alimento, que tampoco es funcional, porque lo quitan unos días y después lo siguen comiendo. Entonces, tomar los requerimientos en base a los pesos, la talla que debe tener, adecuarle el peso que debe tener el individuo como los primeros pasos para evitar un daño o preservar la función del riñón. Por lo tanto, definitivamente lo que queremos es que usted, si es diabético, que se tarde mucho más en llegar a generarle un daño al riñón, y que si ya lo tiene dañado, pues por lo menos conservarle la mayor parte del funcionamiento del riñón. Los problemas son a nivel de circulación, y precisamente por eso tenemos un enlace vía Streambox con el doctor Juan José Flores Molina, cardiólogo. ¿Qué tal, doctor Flores? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos allá en el set y un fuerte abrazo para todos. Un interesante tema el que se está tocando en este momento, el cual es la enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos. Cuéntanos un poco cómo puede afectar una diabetes descompensada por mala alimentación, cómo puede llegar a afectar también el sistema circulatorio. Lo escuchamos, doctor. El paciente diabético generalmente se complica o en algún momento dado fallece por trastornos cardiovasculares en el sistema del paciente. Generalmente las complicaciones específicas por elevación del azúcar no tienen tantos problemas como lo es los problemas cardiovasculares. Y es que la diabetes lo que hace es que acelera el proceso de aterosclerosis a nivel de las arterias de estos pacientes, y es por eso que estos pacientes se complican con infartos agudos del miocardio, anginas o insuficiencia cardíaca. Muy bien, doctor. Por lo tanto, la alimentación definitivamente es un pilar que siempre estamos ahí pendientes de que el paciente diabético cumpla. ¿Cuáles son sus recomendaciones o qué es lo que ustedes como cardiólogos solicitarían a un nutricionista o a un nutriólogo que le mantengan el paciente? Adelante, doctor. Así es, tiene razón. No cabe duda que el pilar fundamental en cualquier tipo de enfermedad es el cambio en el estilo de vida. Una buena alimentación y un buen estadio de ejercicio con el paciente que sea diabético va a ser necesario. En el caso del paciente diabético, para disminuir la enfermedad cardiovascular es necesario no solo el control de la glicemia, sino el control de colesterol y triglicéridos. Por ende, una dieta muy balanceada en el contexto de carbohidratos, alimentos ricos en colesterol y alimentos ricos en triglicéridos tienen que ser siempre muy medidos. Los niveles adecuados de glicemia y metabolitos o grasas en sangre es necesario en nuestros pacientes. Por eso no solo nos vamos a concentrar en azúcar, sino que nos vamos a concentrar en estos ácidos grasos, con niveles en el contexto de glicemia adecuados, en el contexto de colesterol y sobre todo en colesterol malo,
sobre todo en el paciente diabético por debajo de 100, un LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro, es adecuado para evitar la progresión de la placa de ateroma a nivel del corazón. Muy bien, doctor Orellana, me parece que le quería hacer una pregunta al doctor. No hay duda que la diabetes es multifactorial y por lo tanto también debe de abordarse muchas veces desde todo el punto de vista con un grupo multidisciplinario. Entonces sin duda, la diabetes termina siendo una enfermedad vascular y generalmente vemos los problemas, infartos, accidente cerebrovascular, pie diabético, enfermedad renal, pero yo específicamente quisiera pedirle qué realmente es la recomendación desde el punto de vista cardiológico del paciente diabético en la alimentación. Siga, doctor. Gracias. Quizás es bien importante aclarar este punto específico y quizás voy a ahondar un poco más, doctor. Todo paciente diabético tiene que tener una evaluación cardiovascular, tiene que tener su electrocardiograma y tiene que tener una evaluación cardíaca de base. Ahora, en el contexto de la alimentación, como habíamos hablado, y quizás esto es muy necesario entenderlo porque la enfermedad cardíaca solo se relaciona con grasa, es decir, la mayoría de la gente o la población solo lo asocia con grasa. Pero como nosotros sabemos, el exceso de carbohidratos o aquellos alimentos o los almidones, la glucosa, dentro del organismo, la sobrealimentación o el exceso de almidones y carbohidratos posteriormente se va a transformar en triglicéridos y grasas. Por ende, una dieta baja en carbohidratos o más que todo balanceada en carbohidratos adecuados y balanceada en alimentos ricos en grasas tiene que ser necesaria. Muy bien. Doctor Enríquez, dígame. Hola, doctor. Mucho gusto. Una situación bien particular es el tema de la alimentación. El paciente diabético y con trastornos renales y cardíacos, a veces tenemos algunas restricciones en cuanto a la cantidad de líquidos, a la cantidad de sal, en el cual pues me gustaría el punto de vista, qué recomendación puede dar, porque en algunas formas en nuestro medio el control o la educación de la ingesta de sal es fundamental tanto para corazón como para riñón. Bien. Díganos, doctor. Sí, este es un dato muy relevante y gracias por tocarlo, doctor. Muchas veces, y como nosotros sabemos, el corazón es la bomba que se encarga de distribuir el cuerpo. Todo exceso de agua o el exceso de sal, que en este caso es sodio, va a acumular más agua y esto lo que va a hacer es que nuestro paciente se complique o, como nosotros decimos, se congestione. Por eso es bien necesario también tener en algún momento dado un balance adecuado de los líquidos que va a consumir nuestro paciente. Ya no se diga si el paciente tiene complicaciones renales y además de eso ya ha sido diagnosticado con insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, en este punto, como mencionaba el doctor, es necesario un cuidado multifactorial o multidisciplinario, ya que no se trata solo de decirle al paciente un punto específico de la alimentación, solo líquidos, por ejemplo, o solo grasas, o como ustedes saben, el contexto controversial de las proteínas, que muchas veces por el cuidado del riñón las tratamos de restringir, pero en el contexto cardiovascular nosotros recomendamos que nuestro paciente consuma proteínas para formar más músculos en la caja torácica y el paciente no sufra tanto de disnea. En ese contexto siempre es bien importante acordar y sobre todo definirle al paciente una dieta adecuada. No cabe duda que el apoyo con nutrición o el apoyo con la nutricionista y de la mano con los otros especialistas siempre va a ser necesario. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su invaluable colaboración. De verdad, esperamos tenerlo a la próxima acá con nosotros en el set, pero en esta ocasión nos queda más que decirle adiós y que nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego, pasen muy buenas tardes.
Bueno, no hay duda, fíjense bien, hemos tenido cardiólogo, nefrólogo, endocrinólogo y todos son parte importante del manejo de un paciente diabético y todos concluyen en una sola cosa, la alimentación es básica. Así que al volver, Belinda, vamos a comenzar a hablar, bueno, podemos empezar a hablar ahorita. ¿Tú querías ampliar algo antes de comenzar a hablar ya en sí de los pilares de cómo vamos a manejar al paciente? Así es, una de las cosas que mencionábamos a nivel de salud cardiovascular y también renal es el consumo de sodio, ¿verdad? Y solo para aclarar también, debemos de especificar también tanto la cantidad de sodio como también algunos elementos que se agregan a los alimentos o los aditivos alimenticios que tenemos que tener cuidado, como es el glutamato monosódico, que interfiere tanto para el manejo adecuado de la presión, así como también para el manejo a nivel renal, ¿verdad? Entonces, hay muchos, y vean en las viñetas nutricionales, en la parte de ingredientes, qué alimentos contienen glutamato monosódicos o aquellos condimentos, que por eso muchas veces decimos disminuyamos el exceso de condimentos, porque muchos de estos están con este tipo de sales añadidas que van a interferir mucho más en nuestro problema cardiovascular. Y mencionó también el doctor del manejo de las grasas. Una de las cosas importantes que se hace a nivel de manejo de las grasas para mantener un colesterol bueno elevado y un colesterol malo elevado también es el contenido o la calidad de grasa presente en cada alimento, como es por ejemplo aquellos aceites que en los ingredientes aparecen aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados, se deben de evitar en la dieta, y eso ustedes los pueden ver en los ingredientes. Eso se deben de evitar totalmente en la dieta para mejorar nuestra salud cardiovascular y no llegar a un proceso renal. Bueno, muy interesante, Belinda. Definitivamente el paciente diabético, yo lo que quisiera que usted que esté en casa, que nos está viendo y que tiene o el riesgo de ser diabético, ya lo es, que comprenda que el manejo, como dijo el doctor Orellana, es multidisciplinario, necesita estar en control y tiene que tener todas las evaluaciones. Fíjese bien que el cardiólogo ya mencionó que necesita por lo menos un electrocardiograma, ¿cierto? Las mediciones de su colesterol, tanto el bueno como el malo, por supuesto la glicemia, que cada cierto tiempo se las van a dejar, las creatininas y todo lo que el nefrólogo necesita. Por lo tanto, he ahí la responsabilidad enorme para cuidar todos estos órganos sobre nutrición. Entonces, media vez tenemos esto, ¿cómo se hace la evaluación para ir empezando a armar ese rompecabezas de cómo se va a alimentar, de evitar las combinaciones? Porque me imagino que hay combinaciones que pueden ser también no muy sanas. Exacto. Generalmente, bueno, nosotros ya tenemos con los diagnósticos previos de los médicos si hay dislipidemia o colesterol alto y triglicéridos altos, si hay glucosa, el manejo de la glucosa. A nosotros nos gusta enseñarle al paciente, si está manejado con medicamento o con insulina, se les manda a hacer un cuadrito de que ellos empiecen a educarse de tomarse la glucosa en ayunas, la primera hora de la mañana y antes de dormirse, para ver el manejo de la glucosa, y en base a eso nosotros generar el intercambio de carbohidratos y la cantidad de carbohidratos que se van a estar dando. Muy bien, eso es como que lo primero. Bueno, no, sería lo segundo, porque lo primero son todas las evaluaciones previas, el diagnóstico y todas las evaluaciones para ver cómo están los diferentes órganos, y el segundo es que asistan a la nutrición y comiencen a hacer ese cuadrito. Cuadrito que lleva glucosa en ayunas y glucosas posterior antes de dormir, porque generan hipoglicemias en las noches. ¿Y después de comer funciona acá, doctor, al principio? Sí, lo que sucede es que en el tratamiento de la diabetes, y quizás ahí es importante, lo primero es cambio del estilo de vida. Claro. Y eso es alimentación y ejercicio. Pero aparte del cambio del estilo de vida, todo el mundo tiene miedo muchas veces pincharse y medirse la glucosa. Y eso es parte del cambio. El automonitoreo es fundamental para el control de la diabetes. Y entonces uno puede tomarse glucosa antes de comer y glucosa 2 horas después de comer. Si hablamos que antes de comer o idealmente abajo de 120 y 2 horas después de comer idealmente abajo de 160. En lo que estamos compensando. En lo que estamos compensando. Porque después por de eso es que dijimos valores. Y eso es bien importante porque cada alimento puede cambiar los niveles de glucosa. Por eso es que también a la par del automonitoreo va la hemoglobina glucosilada, que se toma cada 3 meses, que nos da un balance y un promedio de esos 3 meses para el control de la glucosa. Excelente. Bueno, así que cuadernito en mano, glucómetro y a cambiar el estilo de vida. Vámonos a una pausa y ya volvemos.
Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que almuerza. Gracias por permitirnos acompañarle. En este bloque yo quiero presentarle a dos colegas más aquí que nos acompañan este día, que vienen ambos del Hospital Nacional de la Mujer Salvadoreña. Tenemos con nosotros a la jefa del Departamento de Ginecología del hospital, la doctora Enma Aide González. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Sí, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Un saludo a todos los televidentes, a nuestros colegas en especial por ese sacrificio que como médicos hacemos en la atención a toda la población que la necesita. Muchísimas gracias, doctora. Y le damos también la bienvenida al doctor Edwin Lizama, quien está a cargo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de la Mujer Salvadoreña. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por ese espacio brindado, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Vienen a invitarnos a comunicarle a la población y en general a todo el que quiera asistir al primer Congreso Internacional, óigalo bien, que se llama Perspectiva y Avances de la Medicina Perinatal y Oncológica. Qué bonito. A ver, cuéntanos un poco, doctora. Sí, extendemos esta invitación, ¿verdad? Es nuestro primer congreso con invitados internacionales. Se maneja en 3 ejes, especialmente la oncología en el siglo XXI, ya que hemos tenido muchos cambios, desde una oncología altamente mutilante hasta una cirugía muy conservadora, especialmente los abordajes por la vía laparoscópica. Por otro lado, el feto como paciente. Nosotros contamos en nuestro hospital también de ustedes con el área de neonatología, que es la más grande que tenemos en El Salvador. Aquellas pacientes que tienen un embarazo con malformaciones fetales pasan a un comité multidisciplinario, y si los casos son quirúrgicos, pues ellos tienen intervenciones quirúrgicas inmediatamente al parto. Y finalmente, nuestro otro pilar es las estrategias para disminuir la morbimortalidad, que para nosotros es altamente preocupante. Enfatizamos mucho nuestras estrategias y eso es lo que vamos a abordar en este congreso para compartir conocimiento, porque estos conocimientos nos engrandece a cada uno de nosotros como médicos. Qué bonito, doctora. A ver, cuéntanos un poco. Tenemos ponentes internacionales. ¿Qué más o menos qué temas se van a abordar? Claro, pues nos acompañan ponentes internacionales de países de Nicaragua, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, y ponentes de nuestra institución también, colegas nuestros. Realmente se estima y se plantean temas muy importantes, como lo mencionaba la doctora González, ¿verdad?, en cuanto al manejo de la patología oncológica, ginecológica y obstétrica, ¿verdad? Es importante el asistir a este congreso para poder obtener conocimientos nuevos, ¿verdad? De la forma en cómo estamos manejando a nuestras pacientes. El congreso en sí está orientado, ¿verdad?, a cualquier personal de salud, médicos generales, especialistas, enfermeras, paramédicos, y que puedan acercarse, ¿verdad? El congreso se va a llevar a cabo el día de mañana, a partir de las 7 de la mañana, vamos a estar ahí presentes y pueden acercarse, ¿verdad? Está abierto para todos. Qué bonito. La verdad es que el tema perspectivas y avances de la medicina perinatal y oncológica también pues, nos hace recordar que cada día, como bien dice la doctora, hay cada vez más pacientes con cáncer, y pues que muchas de ellas mujeres y que desean pues continuar con su fertilidad, y definitivamente se convierten en una situación compleja, donde me imagino que alguno de los temas va encaminado al manejo de la paciente oncológica que se embaraza, doctora, ¿sí? Sí, también se va a hablar de las nuevas tecnologías, la genómica, que está muy involucrada en todos estos eventos anormales, ¿verdad? Cómo como países subdesarrollados, cómo podemos hacer uso de toda esa tecnología, porque eso nos permite personalizar el manejo en cada una de las pacientes oncológicas. ¿Tenemos alguna página web o algo donde buscar más información, o donde podemos comprar las entradas? Bueno, las entradas las podemos adquirir en nuestra institución este día, ¿verdad?, en la dirección o en la unidad de división médica, y el día de mañana del evento, ¿verdad?, a partir de las 7 de la mañana van a estar abiertas las puertas para que se puedan acercar, y ese día pueden comprar su entrada.
¿El congreso dura 2 días, el día de mañana? ¿O es solo 16 y 17, día jueves y viernes, ¿verdad? Van a estar concluyendo el día viernes como a eso de las 5 de la tarde. Muy bien. Quizás solo agregar Claro. que es en el Crown Plaza. Los esperamos a todos los colegas, siento que vamos a salir fortalecidos con ese intercambio de conocimientos. Recordemos que los manejos hoy se convierten en manejos multidisciplinarios y que eso fortalece para que nuestra paciente salga en las mejores condiciones. Bueno, recuerden a todo aquel que esté interesado, estamos hablando del Hospital Nacional de la Mujer Salvadoreña, es la nueva maternidad. ¿Podríamos ubicar más o menos a la gente dónde están, doctor? El hospital está ubicado siempre en la 25 Avenida Sur, en el barrio Santa Anita, ¿verdad? Ahí estamos ubicados en un edificio muy vistoso, un edificio morado, ¿verdad? Así es que ahí estamos haciéndole alusión a la mujer, ¿verdad? Bueno, sí, entonces para que no se confundan, ya saben a dónde poder comprar las entradas o mañana, pues como dijo la doctora, en el hotel Capitalino en el que ellos van a estar a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Muy bien, recapitulemos quiénes pueden ir, estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina, médicos generales, médicos en social, residentes, ¿verdad? Todos están invitados, especialistas también. Oncólogos y personal de enfermería Así es, también, todo aquel que esté interesado en aportar a la salud salvadoreña, ¿verdad? Bueno, es mañana jueves 16 y viernes 17 de agosto, ya lo escucharon. Espero que tengan un éxito con su primer congreso. Muchísimas gracias por venir a invitarnos. Gracias. Y bueno, los esperamos entonces que todo les vaya bien. Gracias. Gracias a ustedes, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día lo hemos dedicado a hablar sobre la alimentación del paciente diabético y estábamos antes del bloque anterior, estábamos hablando un poco acerca de la evaluación inicial ya con el nutricionista o nutriólogo quien se va a hacer cargo de la alimentación y hablábamos de que era importante estar monitorizando, hablamos del cambio de hábitos y de lo nuevo que tiene que adquirir en su vida, que va a ser una dieta balanceada, ejercicio y aprender a monitorizar su glicemia. Antes de pasar con Belinda, doctor, ¿recomendaciones para la toma de la glucosa con el glucómetro? Normalmente, si vemos la mano, porque hay técnicas también. Claro. Normalmente estos 2 dedos son los dedos que utilizamos para las cosas finas, pinza. Pulgar e índice. Sí, tratar de no pincharlos. Ok. Es importante, usamos estos 3 dedos. Y los 3 dedos, la parte sensible es el pulpejo. Tratemos de no pinchar ahí, porque si no es una tortura. Sí, porque entonces, los bordes laterales de estos 3 dedos, ¿verdad? Con una técnica limpiamos, apretamos un poquito para que se ponga rojito y damos. Todos los pinchadores tienen número, ¿verdad? Primero, generalmente lo que hacemos es tocar la mano para ver si hay callos, no hay. Si es una persona que prácticamente no hace mayor cosa, tiene una mano delgada. Si es un adulto mayor también. Sí, entonces ahí de ese punto 1, punto 5 y así va. Y esa es la manera como la va regulando para la cantidad de sangre que salga. El más profundo es 5. Entonces, si yo dejo 5 a alguien que tiene un dedo delgado, que no tiene ningún callo, probablemente le duela mucho. Así que es importante siempre antes de pinchar, tocarlo para saber qué tipo de pinchador utilizar y recordar que son estos 3 dedos idealmente. Vaya, muy bien. Eso, gracias doctor, porque es importantísimo que entonces, especialmente que es diabético, no queremos que se vaya a infectar los dedos, porque si después, como usted bien dice, esto es lo que ocupamos para hacer todos nuestros movimientos de pinza, pues hay más chance de una infección. Bueno, entonces ya tenemos media vez cómo nos vamos a pinchar, por qué el medir la glucosa, la dieta que le vas a dar la primera vez, cuánto se va a ir viendo, por qué las mediciones. Ok, nosotros recomendamos estas mediciones sobre todo si el paciente está con insulina y es para ver el manejo o cómo se comporta el plan de alimentación con la glucosa durante el día. Entonces, nosotros siempre consulten a un especialista en la gama de nutrición para que ustedes sepan qué cantidad de alimentos vamos a cubrir.
si hay exceso de peso, nuestra principal meta no es nada más la reducción de peso, sino que es el control apropiado de la glucosa primero y de los valores metabólicos, el colesterol, los triglicéridos, si las personas viven inapropiadamente. La pérdida de peso va a venir consecuencia a que estos valores se vayan normalizando y que ustedes vayan cambiando el hábito de alimentación. Ahora, cuando nosotros monitoreamos la glucosa también en la noche es porque muchas veces cuando estamos sobre todo con insulina, las personas tienden a disminuir su glucosa durante las noches y eso es un indicador que como nutricionistas utilizamos para ver si amerita otro refrigerio o añadir otro refrigerio en la dieta antes de dormir para evitar precisamente una hipoglicemia durante la noche, ¿sí? Eso depende después de la cena, bien mencionó el doctor, después de cenar, antes de dormirse, las 2 horas después, se vuelve a pinchar para saber cómo está el manejo apropiado de la glucosa antes de dormir, porque sabemos que hay una fase de una disminución del azúcar y va a generar una hipoglicemia. Este solo es un indicador para saber si tenemos que introducir un nuevo refrigerio. Es importantísimo que un paciente diabético genere sus refrigerios, eso sí es como ley, es obligatorio. Y que para que ustedes generen una buena adherencia a la alimentación o que ustedes logren cumplir cualquier dieta, es que sea al gusto de ustedes. No tiene que ser específicamente quitar, como dijimos al principio, sino que de los hábitos, se hace el análisis de los hábitos que ustedes tienen para así ir modificando estas conductas y estos hábitos y generar una apropiada cantidad de carbohidratos para que ustedes logren manejar apropiadamente el azúcar en general. Si tenemos los pinchoncitos o el manejo apropiado de la glucosa durante el día, eso nos va a permitir que la hemoglobina glicosilada, que es la que nos da el diagnóstico de cómo no han manejado la dieta apropiadamente, se mantenga estable y no se mantenga inestable y genera todas las complicaciones de la diabetes que se está presentando. Por lo tanto, es importante que usted comprenda que tiene que ser organizado, ordenado. Es un cuadernito para que todos los datos usted se los lleve tanto a su endocrinólogo, a su especialista en nutrición, para que le ayude realmente a modificar según sea necesario la dieta. Tenemos una pregunta en Facebook, quiero leerla porque aquí está nuestra amiga Geisa González, nos dice: buenas tardes, siempre veo el programa, estoy viéndolo y me interesa el tema. Tengo 22 años y me han dicho que me han detectado síntomas de diabetes, pero a mí me han dicho que es por mis ovarios porque tengo el síndrome de ovario poliquístico. Muy bien, gracias Geisa, te vamos a contestar al regresar. Pero antes quiero que veamos la siguiente cápsula. El doctor Carlos Miranda, ortopeda, nos comenta un poco acerca de qué hacía él en 1993 cuando Canal 21 comenzaba y cómo se siente formar parte ahora del staff de Salud TV, haciendo más historia, más años para Canal 21. Ya volvemos. En 1993 yo estaba en 4º año de medicina, recuerdo bien las clases de patología y es el año, en 4º año, cuando uno comienza a tener el primer contacto con los pacientes. Es decir, vemos una materia que se llama examen físico y entonces ya vamos con los pacientes, hacemos la historia y hacemos el examen físico completo y luego hacemos un reporte nosotros ante nuestros profesores. Entonces es como el primer contacto, uno para perder el miedo entre lo que hemos estudiado y leído y ponerlo en práctica ya con los pacientes. Eso es lo más importante de ese año. Bueno, en Canal 21, desde que tengo memoria, pues vi las noticias. Eso fue lo primero, el noticiero de Canal 21, que pues a mi familia y a mí nos gustaba mucho y siempre lo estábamos viendo entre 7 u 8, o entre 8 y 9, que es los horarios en que se han dado. A veces se ha cambiado de una hora a la otra, pero eso es lo que más recuerdo. Bueno, con Salud TV me llamaron para hablar de osteoporosis, que es parte de mi especialidad. Entonces recuerdo que llamaron y yo preparé algunas cosas para llevar porque era como en sus inicios de Salud TV, pero un programa muy dinámico, muy bonito, muchas preguntas, mucha interacción con el público. Entonces, y desde eso ha sido más o menos por el 2011 y de ahí para acá pues he estado prácticamente todos los años que me llaman y estamos ahí siempre discutiendo temas relacionados a mi especialidad. Hay diversidad de temas que hemos tratado y que podemos seguir tratando. Felicitar a Megavisión por sus 25 años y espero que lleguen 50 o más y que
sigan llevando haciendo ese trabajo informativo, de conocimiento y de toda la diversidad que Canal 21 o Grupo Megavisión a través de Canal 21 proporciona a toda la comunidad salvadoreña. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos. En el bloque anterior dejamos una de las preguntas ya leída. Vamos a leerla nuevamente para poderla responder. Nos decía nuestra amiga Geisa González que le han detectado, que tiene 22 años, le han detectado síntomas de diabetes, pero le han dicho que es porque tiene un síndrome de ovarios poliquísticos. Bueno, doctor Orellana, sin saber mayor información de Geisa, pero me imagino yo que lo que le han dicho es que tiene alguna resistencia a la insulina, ¿será? Claro, lo que sucede es que hoy en día existen factores de riesgo para desarrollar diabetes. Síndrome de ovarios poliquísticos es uno. Y entonces muchos tratamos y hablamos del término prediabetes, ¿verdad? Factores de riesgo como sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes de primer grado, alteraciones de triglicéridos, alteraciones de LDL, alteraciones de HDL, niveles de glucosa entre 101 y 125 en ayunas o test de tolerancia entre 140 y 199 y síndrome de ovarios poliquísticos lo tratamos como prediabetes y muchas veces ahí es el momento importante de hacer la prevención. Ese es el momento de cambiarle la historia. Es el momento del cambio del estilo de vida, dieta, ejercicio y muchas veces utilizamos medicamentos. Pero lo más importante es dieta y ejercicio. Y yo siempre le digo al paciente, ¿qué es lo amargo del azúcar? La diabetes. Así es. Por esa razón es que importante dieta. Sí, bueno, Geisa, gracias por escribirnos. Es una cipota de 22 años, así que a ponerse las pilas, a poner ahí atención y a consultar. Bueno, veamos la siguiente. Tenemos otra pregunta que también nos hacen desde aquí en Facebook, que dice, ¿cada cuántos días es recomendable tomar la muestra? Gracias, los veo todos los días en California. Excelente programa, es Lanzuategui Soto. Soy diabética por 9 años, tengo 64 años de edad y tomo 2 pastillas diarias y me siento súper bien. Muchísimas gracias, amiga, hasta California. Gracias por escribirnos, por vernos todos los días. Doctor, ¿cada cuánto es la muestra? La señora se ve que está compensada, ¿verdad? Pero mínimo debe de ser 6 veces por semana, mínimo. 6 veces. Pero si uno tiene todos los recursos de podérsela hacer, incluso algunos dicen 6 veces al día, no hay ningún problema. Mínimo 6 veces por semana. Sí. Bueno, nuestra amiga vive en California, así que tiene muchísimas más posibilidades de obtener un glucómetro y las tiras y todo para poderlo hacer al menos 6 veces por semana. Solo que siempre es importante saber, en ayuna, preprandial y 2 horas después de comer. Porque resulta que muchas veces la hacemos, acabamos de comer y nos lo medimos. Claro. Y dice, está alterada. No, hay que esperar las 2 horas después de comer. Bueno, excelente. Doctor Enrique, regálenos sus recomendaciones para la población, por favor. Es imposible que le demos ahora una dieta a todos los diabéticos. Lo importante es que usted le haya captado que es importante, valga la redundancia. Doctor. Sí, lo importante, la diabetes es una etapa larga. Vimos los ejemplos, hay alguien que se siente muy bien, está compensado. Y el éxito de esto es mantener un equilibrio. Ahora, la dieta cambia de paciente a paciente. Eso es bien importante. Ya saben que la enfermedad renal tiene estadios. La diabetes está así rápidamente convirtiéndose en la primera causa de enfermedad renal que lo lleva a la diálisis. Entonces, esto es bien importante, el hecho de que ubicarnos en qué estadiaje, no tenerle miedo, porque si se hizo esto con la enfermedad renal era para saber y que el paciente supiera qué tiene que hacer en ese nivel, no que se vayan a poner preocupados. Entonces, el asunto es si en qué estadiaje está, así van a ser los requerimientos. Y un factor bien importante que ya lo dijimos es los exámenes. Nosotros necesitamos ver cómo está ese paciente para adecuarle qué va a comer, cuándo va a comer y qué tanto va a comer. Entonces, nosotros le damos a cada paciente, yo le digo, mire, en la banca van a estar 10 pacientes con la misma enfermedad, pero van a tener diferente dieta, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene que adecuarse a las necesidades. Entonces, y no preguntarle a otro qué es, sino que si va al control, se le deja explícitamente cuál es el estadiaje y qué se le va a dar.
Excelente. Bueno, vamos a ver, Belinda, tu recomendación final. Ok, nada más que siempre busquen ayuda profesional, ¿verdad? Cuando hablamos de la diabetes, ya vimos que es un cuerpo multidisciplinario el que lo ve. Busquen ayuda profesional para generar los requerimientos apropiados y generar una buena adherencia en la alimentación. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, doctor Orellana, doctor Enríquez, Belinda. Un placer haberlos tenido por acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron y a las que nos escribieron. El día de mañana estaremos hablando de otro tema muy importante, otro síntoma, la acidez estomacal. Así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo un lindo miércoles y que Dios me lo bendiga. Llevar una alimentación saludable es una de las claves en el control del paciente diabético. Aquí te dejamos algunos consejos muy útiles para lograrlo. Equilibrar la relación óptima en el aporte de nutrientes es muy importante. Por eso, la distribución debe ser 65% de carbohidratos, 15% de proteínas y 30% de grasas. Además, la alimentación debe aportar una cantidad adecuada de nutrientes esenciales, como las vitaminas y los minerales, ácidos grasos esenciales, por mencionar algunos de ellos. Además, debe tratarse de un proyecto individualizado y diseñado a la necesidad de cada persona, su preferencia y estilo de vida. Los diabéticos, por su metabolismo, son uno de los principales grupos de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, hay que tratar de cocinar con menos grasas y limitar el consumo de alimentos que son altos en grasas saturadas, ya que aumentan los niveles de colesterol. Las proporciones de las comidas deben ser más pequeñas. Para eso, por ejemplo, se puede usar el plato más pequeño y esto ayuda a mantener el equilibrio de glucosa en sangre. También se debe repartir la alimentación diaria, a ser posible en 4 o 5 comidas.